Si Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, Dios es capaz de hacer cosas inimaginables. Les pregunto a ustedes, ¿es posible que Dios, con tal de salvar a un individuo, salvar su alma, se haga pasar por uno de los demás dioses que tienen las otras culturas? Me explico. Se haga pasar por Krishna, digo, no me refiero a dioses, sino deidades, ¿cómo lo digo? Deidades, se haga pasar por Krishna, por Buda. Lo que pasa es que Buda no es un dios. Se haga pasar por... Son divinidades, como quieran. Pero me siguen, ¿a qué voy? Creo que Profundo fuera de cámara puso un ejemplo de un palo, se haga pasar por ese palo porque es ese palo que tú crees para salvarte. Será Zeus. Ven acá, ¿en qué idioma piensa un sordomudo? El trabajo que a mí me da. O sea, ¿en qué idioma ellos piensan si nunca han escuchado ningún idioma? No, hey, perdón a la comunidad. Ay, ¿cómo se pide perdón en vaina? Pero es válida mi pregunta. O sea, tú sabes que lo sorprendente es que cuando un sordomudo de nacimiento adquiere habilidades para hablar, logra entender el significado de las palabras. Y eso ha dejado a la ciencia, lo deja perplejo, porque el cerebro humano nace con la estructura para escuchar los sonidos y para emitirlos, que son tu garganta y que son tus oídos. Wow, qué duro. Ven. Entonces, mira, volviendo al tema, Vivi, ¿cuál es el tema que tú trajiste? Ponle un pito. No. Mira, para responderle a Vivi, la pregunta es absurda. Usted es la jefa. Ponle un pito. Oye, que la pregunta es absurda. Bueno, fui yo que la traje, mi amor. A mí lo único que me toca a mí es decirla. Déjate de cosas. La pregunta es... De hecho, si te digo quién la trajo, te vas a reír. Así que deja el tema. Está bien, tranquila. ¿Sabes que a mí la pregunta es absurda porque... ¿Por qué es absurda la pregunta? Respetando a la joven que es mi compañera... Suelte a Dios. Es absurda porque normalmente son esas deidades que imitan a Dios, no Dios imitar. Yo no dije imitar. No. Yo no dije eso. Yo O dije sea, la pregunta es si Dios... No. Por ejemplo. ¿Y cómo tú puedes imitar algo que es antes de ti? Lo que pasa es que esa es la historia que te enseñaron. Porque una imitación es algo que imita algo que sí. Tú no llegas a los 60 años, tú imitas, ¿verdad? Estoy cerca. Tú estás cerca, entonces esas historias hacen miles y miles de años para atrás. Entonces lo más probable es que en base a un constructo para desconstruir la fe te hayan hecho entender de que esas historias fueron antes que la historia de Dios, la historia de Jesús y de la creación de Dios. No, mira, yo traje el tema. ¿Por qué? Porque yo pienso, yo creo y pienso que el concepto de Dios es algo perceptivo. O sea, a Dios tú lo percibes de una manera, pero no quiere decir que la forma en la que tú lo percibas sea la realidad. O sea, yo entiendo que todavía hoy estamos muy lejos de lo que Dios es en realidad, sino que lo interpretamos de acuerdo a nuestra percepción. Y yo voy a discutir contigo, estamos muy cerca, estamos mucho más cerca de lo que Dios es en realidad. Bueno, yo creo que no. Porque Dios es un código. Es que Dios... Mira, sí, pero todavía yo siento... Mira lo que pasa, O sea, el punto en el que lo digo es que hoy no percibimos a Dios de la misma manera que lo percibíamos hace 50 años. No. Y 50 años más adelante no lo vamos a percibir como lo percibimos hoy. O sea, a medida que el pensamiento del hombre evoluciona, también evoluciona la manera en la que percibe a Dios. Entonces, yo entiendo que si Dios... Pero está previsto por la creación misma, está previsto de que tú siempre vas a sentir temor hacia eso que no conoces, claro, que es superior a ti. No estoy diciendo que sea mal, sino el punto que estoy diciendo es de que Dios ve la capacidad mental que tú tienes, utiliza eso que tú crees y se manifiesta de acuerdo a lo que tú percibes. Regálame un minuto. Regálame un minuto. Mira, yo con los temas de la fe, yo ahí tengo mi debilidad, mi debilidad de pensamiento, porque la fe como tal y el temor a Dios siempre ha sido como algo que me llama tanto y tan sustancialmente la atención. Y digo, ¿por qué todas las personas en los momentos difíciles, agnósticos, ateos, lo que sea, siempre sienten ese temor, sienten ese miedo y sienten ese respeto hacia esa figura? Llámese Jehová, Alá. Ponle el nombre que tú quieras. Exacto. Ponle el nombre que tú quieras. Y a mí siempre me llamó mucho la atención y durante mucho tiempo ha sido como el óbice que rompe toda la estructura de mis ideas y mis pensamientos. Pero
viendo lo más profundo, yéndome mucho más profundo a la creación misma del hombre en diferentes culturas, lo he ido como asimilando, lo he ido como llevando a un punto de entendimiento, y es sobre la creación misma del hombre. ¿Por qué cuando digo sobre la creación misma del hombre? Llámase en Génesis. Vamos a suponer en Génesis, vamos a suponer en Adán, nosotros la descendencia de Caín, vamos a suponerlo de la manera siguiente. Cuando la ciencia ahora hoy día construye robots o construye inteligencia artificial, lo primero que se estipula para la construcción de un robot es el código Asimov. Para quien no sepa quién es Asimov, Asimov es un científico avanzado, un genio, que estableció que el primer código que se le debe de poner a una máquina inteligente es el código del no dañarás a tu creador. Es un código que se le introduce adentro. Respeta a tu creador. Es un código que se le introduce en el disco duro a esa máquina. Y así podemos tener robots que nunca van a atacar a la raza humana. Cuando hemos creado la inteligencia artificial con los ChatGPT-4, que ya vamos por una generación muy avanzada de inteligencia artificial, el código Asimov se sigue utilizando. Y el miedo siempre ha sido cómo una máquina, cómo una inteligencia no va a superar al hombre, y es porque nosotros estamos buscando la forma de que esa inteligencia no nos supere, nosotros la estamos limitando. Porque lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es que le estamos poniendo parámetros para que la inteligencia artificial siempre responda a la voluntad del creador. Nosotros somos los creadores. Estamos creando vida artificial, nosotros le estamos poniendo el código. El código debe siempre respetar a tu creador. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en la creación del hombre mismo, yo cuando dije al inicio, dije sobre el código, yo establezco en mi pensamiento, yo lo establezco en mi pensamiento, que cuando el hombre fue creado y fue diseñado con el código del respeto hacia el creador y con el código de nunca, jamás, bajo ningún concepto, dañar a los creadores. Por eso cuando Enki y Enlil en la cultura sumeria Enki crea al primer Adamus, que lo crea, lo primero que se le establece que Anu, el papá de estos dos seres creadores en la cultura sumeria, lo primero que se le establece es que ese Adamu, que ese ser que se iba a construir para sacar el oro sobre la faz en la tierra, ese ser tenía que tener un código de adoración hacia ellos los creadores, y que la vida de esos seres iba a ser acortada, y que ellos le prometían, a los Adamus le prometían que si ellos trabajaban para ellos y lo adoraban, le darían la vida eterna. Claro. Entonces, volviendo al tema. Entonces, por eso te decía que por eso cuando la fe es endógena y el adorar a Dios es endógeno en cada uno de los seres humanos, sea el Dios que sea. ¿Qué significa endógeno? Es que viene implícito dentro de ti. Claro. No es eso, pero es eso. O sea, por eso que yo digo que la fe es lo primordial. Todo ser humano tiene fe. Por eso todas las religiones, independientemente de cuál sea, tienen sus evidencias. Mira, que en una ocasión, todas tienen sus evidencias. En una ocasión, David envió a Urías a la guerra. Para que lo mataran. Para que lo mataran, pero Dios lo protegió. ¿A quién? ¿A Urías? ¿A quién? A Urías. Y lo salvó. Porque David... ¿Cómo? Pero en un mundo alterno, ¿verdad? No, después que él murió, Dios lo salvó. Después que él murió. Pero al final Dios también perdonó a David. Y perdonó a la mujer de Urías. Pero trajo que la perdonó y no se le murió su primer... No, el hijo que tuvieron como consecuencia. Después el hijo de David quería matar a David. Pero eso fue una enseñanza que Dios te perdona, pero las consecuencias... ¿O no lo perdonó? Sí, lo perdonó. Lo que pasa es que tiene que cumplir consecuencias de pecados. ¿Tú me entiendes? Entonces eso tiene que ir con el tema, que al final Dios tiene una respuesta para todo. Es lo que te digo. Eso fue lo que tú acabas de decir, yo ¿no? entiendo de que una persona que nace escuchando que el becerro de oro es el Dios que te va a salvar y muere creyendo en eso. Yo ¿Te va para el infierno? No, yo entiendo que Dios, a través de su fe, puede tratar con esa persona. O sea, porque que si todo me inculcaron el satanismo. A través de su realidad y su fe. Claro, porque es que eso es su fe. O sea, eso es como que en esa mi es casa, su realidad, eso esa como es que su en mi casa me percepción. enseñaron el satanismo y todo lo que tiene que ver con ese mundo oscuro. Y yo desde pequeño estoy adorando eso. O sea, que yo mañana muero y ya Dios... ¿Tú conoces los principios del satanismo? Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles Porque son? yo sí me lo sé, vamos. Porque los principios del satanismo... La fe del No. Por eso es que el cristiano habla mucho de lo que no conoce. Y todo lo que no conoce lo sataniza.
Todo lo que el evangélico no conoce lo sataniza. Espérate. Cuando tú te vas a los principios del satanismo, es muy diferente. El evangélico habla desde afuera de otra religión y cuando tú entras a la religión es muy diferente a lo que te contaron afuera. Yo fui a la iglesia Mita en Aarón, un ejemplo. Y yo me di cuenta de qué trataba la religión Mita en Aarón. Y es totalmente diferente a lo que me decían desde afuera. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a conocer de qué trata en realidad, tú te das cuenta que es muy diferente. Yo lo que te puedo decir, mira, yo estuve viendo, se lo envié a Vivi para que te lo enviara a ti. Yo estuve viendo algo de David Icke, que David Icke es uno de las mentes más brillantes que tenemos en la actualidad. Y David Icke hacía un análisis acerca de Satanás. Y él planteaba que Satanás es la figura más adorada que existe actualmente y que el 99% de la mayoría de las instituciones de la humanidad adoran a Satanás. Claro. ¿Por qué adoran a Satanás? Porque adoran al sol. Eso fue a raíz de el eclipse ahora. Y él planteaba que lo que nosotros conocemos en toda la cultura como adoración al sol, no es el sol. No es el sol que estamos viendo ahora, sino fue a un momento en nuestra galaxia, en nuestro cielo, donde Saturno tuvo una gran preponderancia, donde Saturno fue eclipsado y logramos ver a ese sol durante mucho tiempo en nuestro firmamento. Y que cuando vemos la palabra Saturno, automáticamente la convertimos en Satanás. Y que Saturno tiene una gran relación en la formación de la constelación de Aries. Y cuando vemos a Aries, vemos la cabra. Y cuando vemos la cabra, vemos los cuernos. Cuando vemos la cabra, vemos las pezuñas. Y que entonces la mayoría de las instituciones del mundo, bajo MEP, que eso es una figura trascendental, aunque la gente no lo quiera asimilar en toda la cultura, incluyendo la cultura judía bajo MEP fue sumamente importante. Lo que pasa es que lo hemos desaparecido. Pero no te vayas tan lejos. Pero lo hemos desaparecido. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, hasta en la mayoría de la bandera donde aparece la simbología del centro, donde aparece el sol, donde aparece el águila, toda la cultura que ustedes ven donde aparece el águila está totalmente vinculada a Saturno. Si está vinculada a Saturno, está vinculada a Satanás. No te vayas tan lejos. El cristianismo condena a la serpiente. Condena toda la cultura. El cristianismo. No, óyeme, sí. El dólar americano, los romanos, todo lo que usted mira, la iglesia católica. Pero todo tiene simbología satánica. Y es un tema que yo quiero traer. El cristiano normalmente. A Dios, porque este mundo está corrompido desde los tiempos. El cristiano normalmente condena a la serpiente. Desde el principio de los tiempos estamos corrompidos y la gente te lo está diciendo como que, sí, estamos aliados al satanismo. Sí, pero eso es lo que el diablo ha querido normalizar, de que todas esas cosas las veamos como bien. Y ahí es donde tenemos que despertar y entender que hasta el uso de este teléfono, el uso de este micrófono es algo dañino, porque es el epicentro del anticristo, señores. Mira, el cristianismo normalmente condena a la serpiente. Pero hay culturas que adoran a la serpiente, por decirlo así. Entonces, todo va a depender de la cultura donde tú te desarrolles. Conforme a la cultura y esos pensamientos satánicos y diabólicos que se van a perder mucho, porque la palabra es clara cuando dice, y serán perdidos como la arena del mar. Mira, y muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. O sea, tú conociste la verdad. Porque una cosa es aquellas personas que están confundidos, que no saben todavía, pero tú conociste. Porque tú naciste, yo no estoy hablando de tú mí. naciste en un seno cristiano. Y tú sabes que... Tú sabes cuál es la verdad. Yo estoy hablando que gente que nacieron en otras... ¿Tú sabes? Que mucha gente habla acerca de que la humanidad ha tenido... Este era monaguillo, pero mira cómo está. Era monaguillo, pero mira cómo está. Tú sabes satanizando la fe de Dios. Tú sabes que muchas... tú dijiste algo interesantísimo. Y tú decías que nosotros tenemos una percepción de Dios que va cambiando y se va adaptando con el tiempo. Y mucha gente también ha hablado acerca de que la humanidad ha tenido resets, ha tenido cambios, ha tenido... Bueno, y la Biblia misma te habla de un gran reset, te habla de ese momento trascendental donde Dios en su momento de ira con la humanidad, con su propia creación contra sus hijos, pues decide borrar con un diluvio a todo ser vivo de la faz de la tierra. En la cultura sumeria encontramos que Enki le da pena al hombre, le da pena a su creación y logra salvar a algunos en una gran nave espacial y se lo lleva y se lleva la semilla misma y vuelve otra vez a la humanidad. Y que la humanidad en diferentes momentos históricos, la humanidad se va reseteando y se va cambiando y se va transformando. Entonces, estamos en un momento
en un momento de nuestra vida, de nuestro desarrollo como seres humanos, el más trascendental de esos momentos, y es porque el hombre está dejando de adorar y aferrarse a la fe como un instrumento de vida misma. Fíjate que nunca como ahora la humanidad en el estado de evolución en el que se encuentra ha dejado de lado los dioses, ha dejado la oración. La oración es el alimento de los dioses. Mientras más le oramos, más los dioses existen en nuestra mente y existen en su mundo etéreo, como lo plantea... El mundo exterior. El mundo como no, etéreo es espiritual, niño. Espiritual. Bueno, el mundo espiritual. Que es el mundo exterior. Y es interesante porque ninguna cultura, ninguna... Y lo exterior es interesante, Ascona, porque todas las culturas que existen, no hay una que no haya tenido contacto con seres extraterrestres. Pero también cuando tú analizas y tú decías que, como decía Vivi al inicio, decía, pero Dios puede haberse apropiado de cada una de esas diferentes divinidades, Buda, Krishna, Zoroastro, sí. Mitra, Dionisio, Heracles, Hermes, Trimegisto. Cada una de esas divinidades ha sido representaciones de Dios. Cuando se planteaba. Tú sabes que yo siempre he creído, porque en vez de buscar las diferencias, busco las similitudes. La mayoría de las religiones que tienen mayor cantidad de seguidores, las similitudes son muchas. La diferencia quizás es cuestión de nombres, cuestión de la percepción en cómo culturalmente yo percibo lo que está por encima de mí o el ente creador. Entiendo, y lo he dicho en muchísimos programas, yo creo que ninguna es tan equivocada. Todo depende del punto de vista donde yo me encuentre. Todo depende de donde yo estoy. Todas hablan del amor al prójimo, todas hablan de no hacer daño, todas hablan de que busques de estar conforme con tu interior, que organices tu interior, tu alma. Todas hablan de una esperanza después de la vida. Todas, o sea, nos hemos enfrascado tanto en buscar las diferencias. Dogmas. Y no nos hemos dado cuenta que las similitudes son más. Si nos sentamos y nos damos cuenta que cada religión le pone un nombre diferente a Dios desde el punto de vista cultural, entiendo que es el mismo en diferentes culturas. Por ahí es que más o menos... esa soy yo que pienso eso. No es el mismo. La idea es la misma en diferentes. A eso es que me refiero. La idea es la misma en diferentes. Es un Dios con diferentes nombres. No, es una idea encarnada en diferentes dioses. Están diciendo lo mismo con palabras diferentes. Estamos diciendo lo mismo con palabras diferentes. Es lo mismo que estamos hablando tú y yo. ¿Puedo hablar? No, es que tú me das miedo. Eso se llama universalismo satánico. No, se llama universalismo de Dios. Al cristiano no le va a gustar este comentario, pero Jesús fue un Buda en su tiempo. Fue un iluminado en su tiempo, igual que... Por ahí sí. Claro. Por el iluminado sí. Tú sabes que Buda es un nivel que se alcanza. No, tú sabes que entonces, cuando tú dices eso, tú estás diciendo lo mismo que hay miles de grandes mentes pensadoras que establecen que la figura de Jesucristo no es más ni menos que Gautama Buda. Porque cuando tú no estoy hablando de reencarnación. Está tranquilo, hombre, para decirte, espérate, hombre. Cuando tú lo miras en el tiempo. Sí, cuando tú lo miras en el tiempo, en la época de Gautama, estamos hablando que son menos de 300 y pico de años. De Gautama Buda a Jesucristo son como 300 años, más o menos. Y que el pensamiento de Buda, el pensamiento del budismo de Gautama, estaba permeando todas las estructuras sociales de las civilizaciones que existían en ese momento. Por eso que tú ves que muchas cosas que dice Jesucristo son cosas que Buda dijo. Uh-huh. Por eso tú ves que el amor al prójimo es budismo, uh-huh. El perdonar los pecados es budismo, el cultivar la paciencia es budismo. Cuando Judas pone la otra mejilla, eso es budismo. Estamos hablando de que el budismo permea la Biblia de una manera extraordinaria. Y que Jesús es un pana que tú no lo puedes encasillar en ningún lado. O sea, al pana tú no puedes decir Jesús es ortodoxo. Al pana tú no puedes decir no, es muy liberal, porque no lo podías encasillar. Tú no podías decir no, el pana tiene el pensamiento de Iliel. No, tú no podías decir el pana tiene el pensamiento de Chamay, porque el pana actuaba en diferentes ocasiones de diferentes maneras. Jesús, el pensamiento de Buda traspolado a Jesús es muy cómodo para las élites gobernantes, porque Jesús hablaba del pacifismo como una manifestación, como una lucha social. Cuando tú miras, por ejemplo, que Jesús una sola vez en la Biblia se establece que Jesús coge la cuerda
coge la cuerda. Y coge la cuerda en ese momento que todos nuestros seguidores que ven esta plataforma y que siguen la Biblia, pues saben que yo estoy hablando del mercado, el día que fue al templo, que se aireó en un momento determinado, mostró una condición humana, algo bien palpable, pero era conveniente también que lo hiciera como una manera de que los templos y las instituciones se respetan, una manera de control, sigue siendo una estructura de control. Pero cuando tú te das cuenta, yo te digo que Jesús es una figura cómoda, es muy cómoda dentro del cristianismo, porque Jesús no habla de revolución, Jesús no habla de transformación, Jesús no habla en contra de la invasión romana, en contra de la dictadura. Jesús no se quilla con la dictadura. Y es por eso que los judíos detestan la figura de Jesús y no quieren la figura de Jesús, porque ellos siempre estaban esperando este elegido, este Mesías que iba a liberar al pueblo de Jerusalén, que iba a liberar a los judíos de la dictadura romana, porque el problema de los judíos no era más ni nada menos que los judíos estuvieron siendo oprimidos por el Imperio Romano. Pero este Jesús es un Jesús muy cómodo, es un Jesús muy blandito, es un Jesús muy mima, es un Jesús muy rosa. No, y tú sabes que eso es lo más irónico. Yo no sé. Tú sabes que eso es lo más irónico. Porque es cómodo, es un Jesús cómodo. Es irónico. No comparto eso, pero esa falta de respeto es una falta de respeto. Pero que una falta de respeto. Pero una pregunta, pero perdóname, mira, entre todas las cosas que Jesús vino a plantear, lo primero que fue un tipo que nació para que lo crucificaran. Entonces, entre todas las cosas que Jesús vino a plantear, no vino a pelear en contra del Imperio Romano. Y el problema que estaba teniendo Jerusalén era el Imperio Romano. Y nosotros lo estamos viendo. Pero tú sabes qué es lo irónico, que Jesús solamente había que pagar impuestos a un imperio, señores. Escúchame, un imperio que lo estaba sangrando, un imperio que lo estaba masacrando. Y Jesús lo que viene a que lo crucifican, a que lo maten. Porque tú quieres la barquilla para ti solo, papi chulo. Lo que pasa es que Jesús no vino en base a lo terrenal. Jesús vino a hacer un pacto con Dios, con el creador del universo. Se dio como sacrificio para que hoy tú y yo tengamos una salvación. A Dios no le interesa esta tierra, a Dios no le interesa este plano físico, a Dios le interesa tu alma. A Dios no le interesa ninguna de estas basuras, porque esto es perdición. El mundo es banal, el mundo es pasajero, pero la palabra de Dios no es pasajera, la palabra de Dios es permanente. Jesucristo no vino aquí a conciliarse con las cosas paganas, con las cosas temporales. Jesucristo vino aquí a darte salvación, vida eterna. O sea, lo que era aquello que tú entendías que él tenía que... Dije, no, porque yo estoy en contra del esclavismo. Dios vino a liberarte de esa condición espiritual en la que tú estabas, no en la parte física, porque la parte física es necesaria para que tú y yo menguemos. Pero la vaina más pendeja es que el tipo viene a que lo masacren, a que lo maten, a que lo crucifiquen. Porque y después entonces los romanos lo siguen utilizando. El Imperio Romano lo sigue utilizando para controlar la masa. Y convierte a Mitra, lo convierten en que era su Dios, que nació el 25 de diciembre, y pendejamente lo convirtieron entonces en el mismo Mitra, transformado en un elemento de control. Y esa vaina es extraña, mano. Bueno, mira, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero lo irónico es que a Jesús no lo mataron por cuestiones espirituales, sino por cuestiones políticas. Claro. Y eso es histórico. El evangélico no le va a gustar este comentario, pero a Jesús lo mataron por sedición. Y que se sepa, por cuestiones políticas. Se sepa que se está trabajando muchas teorías acerca de que este Jesús que nos planteó el Imperio Romano, porque fueron los romanos que se encargaron de tergiversar esta historia. Era un Jesús totalmente transformador. Era un Jesús que representaba los intereses de su pueblo. Porque Jesús, el interés que representaba, independientemente de lo que dice Jay, de lo que tiene que ver con la humanidad, este Jesús lo que representaba eran los intereses del pueblo judío. Está como dolido con Jesús. No, era del pueblo judío. Y sobre todo, este Jesús tiene cosas más lindas. Algún güirero frustrado. Yo tengo una pregunta para Ascona. Pero espérate, para terminar de decir, este Jesús que nos han ocultado, es un Jesús que podría haberle hecho mucho más beneficio a la humanidad que este Jesús
cómodo y Jesús, que demen golpe, humíllenme, pónganme una corona de espina en esta cabeza, clávenme es que ese Jesús de la Biblia es creado por la Iglesia Católica. Pero se los dejo que estamos hablando. Escúchame. Una pregunta que tengo para ti, para Vivi, para volver al tema. Ustedes que conocen de la Iglesia Católica, claro. ¿Ustedes no han conocido de personas que le oran a la Virgen y reciben un milagro? El diablo hace milagros. Sí, claro que sí. Sí, ¿conoce usted? Claro que sí. El diablo hace milagros. Normalmente el creyente se lo va a adjudicar al diablo. El diablo hace milagros. Lo va a adjudicar al diablo. Pero yo creo que la fe de esa persona es suficiente para recibir el milagro. Pero claro que sí. La Iglesia Católica tiene manuscritos y libros que durante toda la historia, eso está ahí, eso no, pueden googlearlo y hacer, pueden creerlo o no pueden creerlo, pero están durante toda la historia de milagros confirmados y comprobados. Eso no es a lo loco. Ellos tienen un equipo que va a desmentir el supuesto milagro, y si es un milagro es que simplemente pero señores, óyeme, mira, la vaina más estúpida es que nosotros vemos la Biblia solamente lo que pendejamente nosotros queremos entender. Cuando Dios crea al hombre, ¿cómo lo crea? De barro. Está tranquilo. ¿Es de barro? Si lo dice, no soy yo. Es de barro. ¿Cómo lo crees? Que no puedo decir lo que quiero decir. A su imagen y semejanza. A su imagen. Mira, con haber dicho Dios creó al hombre a su imagen era más que suficiente. Óyeme, con que Dios hubiese dicho Dios se creó al hombre a su imagen era más que suficiente. Quiere decir que pero óyeme lo que acaba de decir la Biblia. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Ya, ahí está bien. Entonces tú me quieres decir. Pero no solamente eso, a su semejanza significa que esa creación del hombre es a su semejanza de Dios. La semejanza de Dios, cuando tú dices que algo semejante a algo, ¿qué significa? Que se parece. Y si el hombre es semejante a Dios, ¿qué significa? Yo no sé, yo tengo... No, ¿tú sabes lo que significa? Dilo, ¿sabes lo que significa? Espérate. Que el hombre es un Dios. Déjame hablar. Que el hombre es un Dios. Pero que entonces no te haga de que el hombre no puede sobre sí mismo tener la capacidad de generar milagros. Claro. No, porque tiene la capacidad. Es que, atención aquí, el misterio está. Porque el mismo Jesús lo dijo, cosas mayores de las que yo he hecho, ustedes la harían. Pero el misterio está. Realidad, el hombre, cuando está conectado a la fuente original. Entonces no necesitamos las religiones, no necesitamos las iglesias, no necesitamos las religiones, no necesitamos a Jesús, no necesitamos a Buda, no necesitamos nada. Bueno, mira, porque el hombre fue creado a la semejanza de Dios. Escúchame, para que sea salvo. Cuando estamos conectados, es que este hombre que vocea, cuando estamos. Escúchame. ¿Por qué hay que vocear? Cuando estamos conectados a la fuente, que es Cristo, nosotros fuimos creados de barro y del Neshama de Dios, que es el Espíritu. Obviamente, el hombre es como un Dios. Mira. Le gusta el evangélico, no le gusta el católico, es como un Dios. Pero somos como un Dios cuando estamos conectados a la fuente original, a esa espíritu que se nos transfirió. Cuando tú estás conectado a esa fuente, tú vas a hacer no milagros, cosas mayores de la que hizo Jesucristo. El misterio está. Está enfocado en lo terrenal, lo banal. Toca el timbre para que el poder no está en la oración. El poder no está en a quién tú le ores. En la fe. El poder está en la fe. Ay, qué lindo. Sin importar a quién tú le puedes decir esa taza. Y si tú tienes la fe de que esa taza te va a resolver tu milagro, así será. Conforme a tu fe, así será. Pero tiene que decirse lo de la idolatría, entonces. Señores, ya está bueno, dejen el relajo. El diablo operando, señor.